La geopolítica de la tecnología maneja los mismos actores que lo que es la geopolítica en general. Los actores preeminentes en el mundo, hablemos de Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Gran Bretaña, también lo son en el terreno de la tecnología. Si bien hay ciertas diferencias de desarrollo en los últimos 50 años, siguen siendo los principales protagonistas. Dentro de este protagonismo se despegan Estados Unidos y China actualmente. Estados Unidos como principal productor de tecnología. Estados Unidos tiene el Silicon Valley, que es una fuente inagotable de innovación. Y por el otro lado tenemos a China, que a partir de lo que fue el ascenso de Deng Xiaoping y la apertura de China a lo que es el capitalismo, a partir de eso se empezó a hacer fuerte en tecnología. Esto viene desde los 80 y realmente ha sido un progreso muy grande que desde el comienzo del siglo XXI es mucho más notorio y hoy en día están disputando poder. La región tiene distintas miradas o distinto protagonismo con respecto a la tecnología. Los países más desarrollados, como puede ser Argentina, Brasil y México, tomando la región como Latinoamérica, si hablamos de Argentina, Brasil y México, son países que adoptaron tecnología, son países, se llaman adoptantes tardíos de tecnología, y tuvieron un camino de búsqueda de propio acervo tecnológico. Bueno, los resultados son dispares. En ese sentido, Brasil contó con una mayor escala para poder desarrollar tecnología y quizás se permitió mantener una industria con un mayor contenido tecnológico que Argentina. México contó, por ejemplo, con la cercanía con Estados Unidos, entonces la adopción de tecnología tiene que ver con las cadenas de valor que cruzan el Río Grande. Estados Unidos vuelca parte de la producción de tecnología en México por costos principalmente de mano de obra. La famosa maquila está contemplada en este sentido, y entonces de alguna forma México fue tomando parte de esas cadenas de valor como propias desde el punto de vista de, bueno, voy a generar mayor valor. En un principio México recibía todo y ensamblaba, y ahora produce algunas cuestiones propias de lo que corresponde a esa cadena de valor. Argentina tuvo un desarrollo quizás el más importante del siglo XX en cuanto a tecnología de punta, si hablamos de tecnología nuclear, tecnología aeroespacial, industria farmacéutica también, y eso no lo pudo mantener en el tiempo por cuestiones de escala. Lo que más le ha costado a Argentina han sido las cuestiones de escala. Y esas cuestiones de escala no logró resolverlas en el momento que había que resolverlas de manera unívoca, de manera clara. Entonces, de repente, lo que pasó en los 70 fue que hubo una apertura indiscriminada de la economía, y eso afectó a ciertos nichos de mercado de alta tecnología que no podían competir con el resto del mundo. Pasó con la economía en general, pero en los nichos de alta tecnología también se sufrió. Además, hubo otra cosa que perjudicó a Argentina, que fueron ciertos acuerdos que fueron hechos para, por ejemplo, que el gobierno de Menem tenga el ok de Estados Unidos para llevar adelante la convertibilidad. Esto dejó de lado, por ejemplo, todo lo que fue
el desarrollo de misiles y de industria de cohetería nacional, tanto desde el punto de vista del uso militar como del uso civil. Recién se volvió a recuperar de manera parcial ya en entrados el siglo XXI, digamos. Si hablamos de guerra tecnológica, si hablamos de este siglo, la guerra tecnológica comienza mismo con este siglo. No es porque sea algo nuevo la disputa entre países por la tecnología, sino que el actual siglo tiene como particularidad que la tecnología es mucho más importante que en el pasado, ya que está dominando todos los aspectos básicos de nuestra vida. Comerciar, transportarse, comunicarse. Y en este sentido, el que sería el campeón desde el punto de vista tecnológico es Estados Unidos. El campeón porque tiene una estructura forjada durante todo el siglo XX que le permite ser innovador, ser de vanguardia en todo lo que es desarrollo tecnológico, con varios centros muy importantes de desarrollo de estas tecnologías, como el Silicon Valley. Por el otro lado, tenemos a China, que sería el retador, sería el que le vendría a robar la corona de campeón a Estados Unidos en el ámbito de la tecnología. ¿Y por qué China es un retador tan relevante en el siglo XXI? Bueno, básicamente tiene que ver con el giro que dio a finales del siglo XXI hacia lo que era tener propias capacidades tecnológicas y valerse del mercado tan amplio que tiene como para poder vender esas capacidades tecnológicas mismo en su territorio como para exportar. Entonces, comenzó a exigir transferencia tecnológica a los grandes líderes mundiales a cambio de mercados. A partir de esa condición para entrar a China como mercado importante para el resto del mundo, fueron ganando acervo tecnológico, fueron ganando en capacidad tecnológica. A tal punto que empresas como Huawei, que bueno, es bastante conocida hoy en día por el público en general, es una empresa que fabrica equipamiento de telecomunicaciones, fabrica desde lo que son teléfonos inteligentes hasta lo que es antenas para la comunicación inalámbrica con 5G. Bien, empresas como Huawei se fueron desarrollando muy rápidamente y ganando no solamente en lo que tiene que ver con el uso de tecnologías no propias, sino que pasaron a ya tener departamentos de investigación y desarrollo y generar patentes. En tal medida que hoy en día China es el país que más patentes genera en el mundo, de acuerdo a lo que es el Tratado de Cooperación de Patentes. Superó hace 2 años a Estados Unidos en lo que es producción de patentes. Entonces ahí está la verdadera raíz de lo que es la actual guerra tecnológica. Y es una guerra tecnológica que no lo vemos en el día a día. Quizás la guerra económica o comercial es más notoria. Esto subyace a la cuestión comercial. Pero a la hora de generar relaciones comerciales entre países, también se considera las capacidades tecnológicas que están detrás de estas capacidades comerciales. En este sentido, China avanzó un montón y ese avance ha sido utilizando reglas que han sido propuestas y adoptadas a partir de la influencia norteamericana. Cuando hablo de reglas, hablo de la Organización Mundial de Comercio. China ingresa en la Organización Mundial de Comercio en 2001
y ingresa con una capacidad limitada tanto de producción de tecnología como de capacidad comercial. Hoy en día, 20 años después, esas capacidades son una amenaza para el campeón, que es Estados Unidos. La estrategia de China es usar las mismas reglas que tiene hoy el comercio internacional, o sea, usar las reglas propuestas o que surgen a partir de la Organización Mundial de Comercio y, valiéndose de la escala que tiene, producir mucho y barato. Pero ya no hablamos de bueno o no tan bueno. Antes se hablaba de que lo chino era de una calidad menor de manufactura. Hoy en día China tiene las calidades que uno quiera. Tiene de baja calidad, tiene de calidad media y después tiene de alta calidad. Para dar un ejemplo, los celulares de Apple, los iPhone o mismo la MacBook, son diseñados en California y son producidos y manufacturados en China. Entonces, China hoy tiene esa capacidad. Entonces, usando las reglas de la OMC, va avanzando, vendiendo más barato que el resto. Entonces, cuando aparece esta lógica de que hay alguien que vende más barato y quizás la misma calidad o superior, bueno, esto genera preocupación por el resto de los actores dentro del mercado internacional. Cuando hablo del resto de los actores, si hablamos de tecnología, hablamos de Estados Unidos, hablamos de Alemania, de Francia, de Corea del Sur, de Japón. Bien, ¿qué pasa? Estos países se sienten amenazados en nichos que antes los tenían como propios. Entonces buscan de repente establecer o poner en agenda cuestiones que antes no estaban en agenda porque ellos lideraron los mercados, como por ejemplo cuestiones de seguridad. A ver, que no quiere decir que no haya cuestiones de seguridad en la producción, venta o la incorporación de ciertos equipamientos tecnológicos a redes propias. Son cuestiones sensibles, sin dudas, pero son sensibles tanto vistas con respecto a lo que produce y vende China como a lo que produce y vende el Reino Unido o Estados Unidos. Pero bueno, esta lógica de la mirada sobre la cuestión comercial con el concepto de securitización, comprémosle a los aliados, a los amigos, bueno, genera posicionamientos. ¿Cómo sería esto? Bueno, Estados Unidos, ya sea de manera implícita o explícita, intenta que las naciones aliadas no compren equipamiento de Huawei. Por ejemplo, Australia, Gran Bretaña han prohibido en sus redes de telecomunicaciones la utilización de equipamiento Huawei. Y hay países como Alemania que están en la disyuntiva, porque Alemania de repente es un país muy cercano a Estados Unidos a partir de lo que es la alianza OTAN y a partir de una lógica occidental, una cultura, unos lazos económicos, por supuesto. Pero también hoy Alemania mira a China. De hecho, un porcentaje muy alto de las exportaciones de alta tecnología alemana van a China. Y China a su vez le vende a Alemania. Entonces, para resumir, China utiliza la lógica comercial y Estados Unidos utiliza una lógica que tiene que ver más con la securitización de la agenda. O sea, pensar desde el punto de vista de las cuestiones de seguridad que vienen subyacentes, que vienen implícitas en las relaciones comerciales.
Atrás de todo esto están los semiconductores. Y los semiconductores son, es un material, están hechos de silicio, son pequeños dispositivos que tienen la capacidad de, en algún momento, ser aislantes y en otro momento ser conductores de, por ejemplo, flujos eléctricos. ¿Esto para qué sirve? Bueno, sirve para modelizar, para diseñar dispositivos electrónicos que cumplan una función. Por ejemplo, un dispositivo electrónico que encienda una luz LED. Bueno, eso tiene semiconductores detrás. Pero también tiene semiconductores de mucho mayor contenido tecnológico en lo que es un teléfono inteligente. Entonces, la importancia hoy de la producción de semiconductores está en que son de utilización en todos los dispositivos electrónicos que utilizamos en nuestra vida diaria. Pero esto va desde la cafetera hasta la cámara de video, hasta un avión de combate. Entonces, se vuelve altamente estratégico el tema de producción de semiconductores. Se vuelve se vuelve muy importante para lo que tiene que ver con la seguridad de los países, tanto desde el punto de vista físico como la seguridad que tiene que ver con las comunicaciones. Por ejemplo, si uno tiene un equipamiento de telecomunicaciones con semiconductores de menor calidad, va a tener una velocidad de respuesta, una capacidad de respuesta a una comunicación mucho menor. Y actualmente, en el momento en que el Internet de las cosas se vuelve cada vez más importante, donde las máquinas se comunican entre sí para, por ejemplo, una cadena de producción que tiene como centro Japón y tiene como sedes, subsedes, países de Latinoamérica, por ejemplo Argentina, México, Brasil, si esa conectividad no es buena, bueno, el producto va a salir más caro, porque va a tardar más en salir. Esto es una cuestión de competitividad también. Entonces, todo esto hace que hoy la fabricación, el diseño de semiconductores sea crucial en la economía mundial. Es interesante ver cómo hoy tenemos un país como Taiwán, un país, China no lo considera país, lo considera provincia rebelde. Bueno, el caso es que Taiwán hoy es el líder en la producción de semiconductores. Y esa condición hace que Taiwán sea un nodo geoestratégico y geopolítico súper importante para el mundo, tanto para Occidente como para los países o las potencias de Asia y del Pacífico. Tal es así que en el caso que suceda una invasión de Taiwán por China, algo que está previsto en las políticas o en la perspectiva militar, pero es de muy baja probabilidad. Bueno, en el caso de que China invadiese Taiwán, se produciría un importante problema en el mundo en lo que tiene que ver con las cadenas de suministro, la producción de todo lo que tiene que ver con semiconductores, desde, como comentara, un avión de combate hasta una cafetera. En tal sentido también está la lógica que hoy en día se habla mucho de lo que es que las cadenas de valor se corten y que haya cadenas de valor globales occidentales y otras orientales. Bueno, eso también es de muy baja probabilidad, porque la interdependencia hoy existente entre China y Estados Unidos es muy fuerte y los costos de romperla son muy altos. La guerra tecnológica creo yo que se va a mantener dentro de ese ámbito, un ámbito de disputa por la preeminencia en lo que es alta tecnología, que es algo no menor, ya que pensemos que los países que no
producen tecnología dependen de la tecnología de otros países. Entonces, no es menor que alguien detente la capacidad tecnológica, una capacidad tecnológica. Ahora, que eso se escale y que vaya a un ámbito de operaciones militares, bueno, creo que podría ser siempre y cuando la escalada sea en varios niveles, no solamente tecnológico. Y esa escalada tendría que tener como contrapartida también un descalce de lo que son las economías. Entonces, ¿qué pasa si Estados Unidos o qué pasa si China produce o genera un conflicto bélico en lo que es Taiwán y responde Estados Unidos? Bueno, ahí habría altísimos costos para el día a día de la economía mundial, no solamente para Estados Unidos y para China, sino para el resto de los países que comercian con Estados Unidos, que comercian con China, que son proveedores de uno o del otro, o que son compradores. A ver, sin querer, haciendo una semblanza con lo que es hoy la guerra de Ucrania, lo que es la invasión de Rusia a Ucrania, se puede ver algo de alguna manera similar, si bien es muy diferente, pero se podría asimilar, lo que tiene que ver con lo que tiene que ver específicamente con la producción de granos y con lo que es el comercio de granos. El hecho de que Ucrania haya quedado invalidada de sacar grano por el Mar Negro ha producido unos problemas de hambruna importantes en países del tercer mundo, por ejemplo, en gran parte de África. Y inclusive, desde el punto de vista económico, esto ha producido que los commodities se hayan encarecido. Bueno, esto se produjo pero con lo que fue una restricción a la salida de granos de un productor de aproximadamente entre un 15 y un 20% de la producción mundial de granos. Imagínense qué pasaría si hay una restricción en la producción del 70% de semiconductores en el mundo. Ahí está el valor de la baja probabilidad de que haya una guerra convencional. Las oportunidades, a mi modo de ver, tienen que ver con la capacidad que tenga nuestra diplomacia de generar acuerdos que permitan a nuestro país insertarse en cadenas de valor globales. Para darte un ejemplo, hoy se producen teléfonos inteligentes en Tierra del Fuego. Samsung ensambla teléfonos inteligentes en Tierra del Fuego. Bueno, en la medida que Argentina pueda incorporar propia producción a ese tipo de fabricación, eso va a generar que se pueda quedar con una mayor porción del valor agregado que tiene la alta tecnología. Ahora, es importante que tengamos la capacidad de entablar estas negociaciones. En tal sentido, Argentina tiene una restricción bastante importante comparándola con otros países como puede ser Brasil. Nosotros somos 45 o 50 millones de habitantes. Brasil son 180, 200 millones. La India, 1.500 millones. Son países que pueden negociar de mejor manera acuerdos para entrar dentro de cadenas de valor globales porque pueden intercambiar
pueden generar compensaciones con respecto a lo que son mercados más amplios para la venta de productos. En ese sentido, cuando uno tiene un mercado más pequeño, tiene que ser mucho más creativo a la hora de negociar. Lo que sí también es interesante es que Argentina tiene una capacidad superior a otros países de la región en lo que es alta tecnología. Tenemos, por ejemplo, capacidad en producción de radares o de satélites, la integración de satélites, que son muy pocos países en el mundo que la tienen. Entonces, eso se puede o deberíamos hacerlo valer. Insisto en esta cuestión que tenemos que ser bastante inteligentes a la hora de negociar. Sin duda, el ingreso a los BRICS le da otro ámbito de generar acuerdos y negociaciones y lógicas que permitan que Argentina pueda generar mayor valor en su producción, que pueda generar otro tipo de economías donde no solamente sean los granos y la producción agrícola-ganadera la que impulse la economía en general, que tengamos otros nichos que permitan, por ejemplo, que los ingenieros que se reciben en la Jaureche, por ejemplo, tengan lugar donde desarrollarse profesionalmente. Dentro de lo que es la relación con los BRICS, de repente en el club que está en tanto Argentina, tenemos las potencias emergentes del siglo XXI. En este caso, bueno, la que domina claramente los BRICS es China, y todo lo que tenga que ver con económicamente y desde el punto de vista tecnológico con China implica unas escalas muy importantes. Entonces, si Argentina logra acuerdos beneficiosos para su economía, para su producción, para su desarrollo tecnológico, eso va a redundar en un bienestar general, eso no hay dudas. También está bueno pensar que existen otras alternativas a lo que normalmente era la adopción de tecnologías occidentales, tecnología norteamericana o de países europeos. Hoy están dadas las condiciones como para poder no solamente adoptar tecnologías chinas en este caso, sino también poder fabricarlas en nuestro país y generar transferencia tecnológica.